Buenas noches, bienvenidos al tiempo del estudio bíblico. Gracias a Dios podemos estar una ocasión más meditando en la palabra del Señor, aprendiendo de su palabra, inquiriendo sabiduría. Vamos a encomendar este tiempo en oración a nuestro Padre. Amado y bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder estudiar libremente tu palabra. Gracias porque no hay persecución ahora en nuestro país y podemos congregarnos virtual y pronto físicamente con libertad para escudriñar las escrituras. Te rogamos que tú bendigas a todo creyente que está estudiando junto a mí esta palabra tuya, que tú llenes de sabiduría, de comprensión, de entendimiento, sus mentes, sus corazones, que siempre haya el anhelo de aprender más, de buscar más de ti, Señor, y de andar en tus caminos. Te pedimos que tú apartes de nosotros cualquier cosa que distraiga nuestra atención del estudio de esta hora. Bendícenos y acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta noche toca el estudio del capítulo 61 del profeta Isaías y seguimos en la misma línea que empezamos la semana anterior con el capítulo 60, este 61 y hasta la próxima el 62, donde da buenas noticias, no hay mayores reproches y es un mensaje de esperanza, de salvación. Vamos a leer este capítulo 61. Nosotros usamos la Biblia textual para acercarnos más al sentido original del escritor, una traducción directa de los antiguos idiomas con que fue escrita la Biblia. Capítulo 61 de Isaías, las buenas nuevas. El espíritu de Adonai Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo para que Él sea glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes de Jehová. Dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Comeréis la opulencia de las naciones, y entraréis en posesión de su gloria. En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra, y en vez de humillación, gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra, y tendrán alegría perpetua. Porque yo, Jehová, amo la justicia, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos les daré su salario fielmente, y haré con ellos un pacto perpetuo. Su descendencia será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son el linaje que bendijo Jehová. Con sumo gozo me regocijaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación. Me ha cubierto con el manto de la justicia. Como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Jehová hará brotar la justicia
y su fama en presencia de todas las naciones. Que Dios bendiga su santa palabra. Bueno, este capítulo, para los estudiosos de la Biblia, saben que es uno de los más conocidos, más citados. Es un claro anuncio de Jesucristo. Pero para algunas personas estos versículos del 1 al 3 resultan confusos. Algunos creen que se aplica esta palabra a Isaías como portador de buenas noticias. Sin embargo, nosotros tenemos claramente el sentir de entender que esto se refiere solo al Señor Jesucristo, porque no solamente está describiendo al ungido, sino que lo está poniendo en modo de primera persona como ejecutor de estas bendiciones de Jehová. Dice: el espíritu de Adonai Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido. La palabra ungido es la misma palabra Mesías o la misma palabra Cristo. Eso significa ungido. Jehová me ha ungido, Jehová me ha hecho el Cristo, Jehová me ha hecho el Mesías, ¿no? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Enviar a predicar buenas nuevas es lo que en el griego, ya desde la traducción de la Septuaginta, se lo conocía como evangelizomai, que significa llevar o predicar buenas nuevas, evangelizar, diríamos hoy en día, ya que se ha castellanizado esta expresión del griego de aquella época, ¿no? Y está hablando de predicar el evangelio a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, esos corazones desgarrados por la tristeza, las personas que entienden que han ofendido a Dios y no se encuentran en paz y quieren consuelo, vendar esos corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos del pecado, de los vicios, de la mala manera de vivir, y a los presos apertura de cárcel, completa libertad de las consecuencias del pecado, a promulgar el año de gracia de Jehová y el día de la venganza de nuestro Señor. Es lo que Jesús vino a anunciar, la gracia para todo aquel que crea, y que llegaría el día del Señor para los que no crean, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. El pueblo de Israel, si bien esto lo podían entender como algo pertinente al lloro de estar en el exilio en Babilonia, a esa tristeza, pero siempre el pueblo de Israel ha llorado por las consecuencias de su pecado. 2000 años fuera de su tierra y ellos siempre llorando, clamando a Dios, suplicando, haciendo luto en ceniza por el castigo divino. Y aquí se dice que este anuncio es para consuelo. El problema es que el pueblo de Israel pocas veces ha aceptado a Jesucristo como su Señor y por eso no reciben el consuelo. Sin embargo, Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el versículo 21, está haciendo cita exactamente sobre este texto de Isaías, cuando Jesús está en la sinagoga en Nazaret y abre el rollo del profeta Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, restauración de vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y le dice en el versículo 21, hoy
se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Está diciendo que Él es el cumplimiento de esta profecía, por lo tanto no nos queda la más mínima duda de cuando estudiamos este capítulo 61 del profeta Isaías, estos 3 primeros versículos nos están hablando claramente de Jesucristo. No es de Isaías, están hablando del Mesías prometido, ungido, el ungido de Jehová, no un ungido más, el ungido, con un carácter especial, particular. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido. Ese era el ungido, el Cristo, Jesús, el único, enviado a cumplir una misión que es evangelizar, predicar las buenas noticias a los abatidos, corazones desgarrados, a los cautivos, a los presos, a proclamar ese año de gracia de Jehová y el día de la venganza también lo está anunciando, a consolar a los que lloran, bueno, etcétera, etcétera. Y todo para que, como termina el versículo 3, como deberíamos hacer todos los que servimos a Dios, para que Él sea glorificado, para que Dios sea glorificado. No es para honra y gloria del siervo, sino del Señor que envía. Ahí se nos acaba toda la duda que tienen algunos que pretenden estudiar este texto sin relacionarlo con el Evangelio de Lucas, ¿no? Luego vemos lo que se conoce también como la gran transformación de los versículos 4 al 9. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Bueno, esto sí se aplicaba un poco al regreso de Israel del exilio, cuando se reconstruyeron las ciudades. Pero nos habla también de escombros de muchas generaciones, y ahí no habían pasado muchas generaciones. Está hablando es de reconstruir al pueblo de Israel, pero espiritualmente hablando, los errores que han pasado durante muchos reyes, durante mucho tiempo, el pecado de apartarse de Dios va a ser reconstruido. No solo está hablando de la ciudad física, las ciudades, principalmente Jerusalén, que sería restaurada poco a poco, ¿no? Sino que está hablando de algo mucho más allá, y eso lo vemos en el versículo 5, que es algo que no se cumplió en la reconstrucción, que dice: se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños. Ahora que estamos celebrando el mes del pastor, estamos viendo que esto hace una clara referencia no a los rebaños físicos, sino a los rebaños de todos los hijos de Dios, a los pastores que vienen extranjeros, no israelitas, a quienes estamos sirviendo a Dios y no hemos nacido en el pueblo de Israel, ¿no? Extranjeros a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Y nosotros también recordamos las parábolas de Jesús, donde hace referencia a sus siervos como sembradores, como cosechadores, exactamente esta comparación. Por lo tanto, no está hablando en el tiempo del regreso de Israel del exilio, que vendría después del castigo de los 70 años en Babilonia, sino que está hablando del tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesús, cuando nosotros los no judíos estamos pastoreando el rebaño del Señor, estamos sembrando la semilla, cuidándola, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes de Jehová. Dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Aquí está nombrando a todos los fieles del pueblo de Dios como sus sacerdotes. Ya no está hablando de que solo los descendientes de Aarón podrán ministrar sacerdotalmente. Dice que todos son sacerdotes. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Por eso
es que nosotros recordamos cuando en el Nuevo Testamento se nos dice que somos reyes y sacerdotes del Señor. Es lo que nos dice aquí, todos somos sacerdotes. Y por eso está muy mal esa expresión que se ha hecho muy común en las iglesias, ¿no? Referirse a las familias de los pastores como las familias pastorales, las familias sacerdotales. Y eso no existe. Porque a veces dentro de la familia hay quienes no aceptan el Evangelio de Jesucristo y no son sacerdotes del Señor, por más que sean hijos o hijas de pastor o hermanos de pastor o lo que sea. Pero todo creyente es un sacerdote del Señor, alguien llamado a ministrar en la presencia del Señor, porque el Señor ya no está en un templo, sino en el corazón. Entonces, mal está el uso de decir las familias pastorales, porque todos no son pastores en la familia. Hay un pastor y el resto de su familia. Y peor aún llamarlo familias sacerdotales, porque no estamos bajo el orden de Aarón, sino bajo este orden de Jesucristo, que en este anuncio de Isaías 800 años antes de que nazca Jesucristo, nos enseña que todos serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. ¿Ah? Todos somos sacerdotes, todos somos ministros. Los que buscamos fielmente, los que obedecemos a Dios, los verdaderos hijos de Dios, somos considerados por Él como sus sacerdotes y sus ministros. Por eso es que todos estamos al mismo nivel. Y eso le molesta a algunos que se creen superiores porque ejercen algún cargo ministerial o pastoral. No hay tal. Todos somos pastores y ministros del Señor, sacerdotes del Señor, como nos explica Isaías. Y también por eso tenemos que dar cuenta, porque el Señor nos está llamando a pastorear, a labrar, a cuidar la obra del Señor, la viña del Señor. Dice, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Eso tampoco ha pasado. Eso pasará en la nueva Jerusalén, en la nueva Sión, cuando ya seamos perfectos y eternos junto con nuestro Dios. Entonces será el tiempo de celebración. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra. Imagínense el pueblo que recibía esta palabra, atemorizado, avergonzado, humillado por todos los ataques de los reyes vecinos, que por castigo a su desobediencia Dios permitió que los humillen, los maten, los arrastren a otras tierras, los condenen, una gran vergüenza. Pero dice que cuando llegue el tiempo del Señor, cuando sea el tiempo del Cristo, del ungido, tendrían en lugar de vergüenza doble honra, recibirían el doble de lo que se merecen, de lo que deberían tener, y en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia. Pero no es una herencia que vamos a tener en este mundo. Ese es el gran problema, que muchos supuestos siervos de Dios dirigen a la gente a pensar de que es aquí en esta tierra que hay que cosechar riqueza, fama, fortuna, poder, cuando no se trata de eso. Esa herencia inmarcesible que está en los cielos es la que vamos a recibir, y gritaremos de júbilo a ver lo que vamos a heredar, algo que no se pierde ni se daña, algo eterno. Por tanto, poseerán el doble en su tierra. ¿Qué heredaremos nosotros? Lo seguro será cuando estemos allá, ¿no? Porque el Señor nos llama a gobernar pueblos, a ser sus reyes, sus sacerdotes, a juzgar a las naciones. ¿Qué nos dará el Señor? Bueno, seguramente el doble de lo que merecemos, y eso ya es demasiado. Tendrán alegría perpetua. Imagínense el ejemplo de cómo es el pueblo de Israel pagando el precio de su desobediencia, de su infidelidad, como muchas veces nosotros hemos pecado en nuestras vidas, no hemos oído consejos, no hemos seguido las enseñanzas de la palabra de Dios, y sufrimos y pagamos las consecuencias, a veces en nuestra economía, en nuestras empresas, en nuestra salud, en nuestra familia, y nos lamentamos porque tenemos que reconocer que es nuestro pecado el que nos ha arrastrado a esto. Pero cuando ya llegue el tiempo del Señor de dar a cada quien lo que le corresponde como hijo de Dios, habrá alegría perpetua.
Perpetuo significa mientras dure la vida, y si tenemos vida eterna, significa que la alegría no terminará nunca. Y eso es incomprensible para nosotros en este tiempo, que tenemos breves momentos de felicidad. Pero no es que vivimos en un estado permanente de alegría, como lo estaremos allá. Solo viviéndolo lo podremos entender. Dice el versículo 8, porque yo, Jehová, amo la justicia, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. En primer lugar nos dice que Dios ama la justicia en sus dos componentes, el componente divino, que es obedecer todo lo que Dios manda, con fidelidad y con amor a su palabra. Eso es la justicia. Pero también la justicia es tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con amor, con justicia, con misericordia, lo cual también el Señor está pendiente de esto, ¿no? Porque Dios ama la justicia. Aborrezco la rapiña para el holocausto. ¿Qué es la rapiña para el holocausto? Cuando los pueblos ya estaban acostumbrados en Israel a un sistema religioso, pero con el corazón completamente apartado de Dios, no les importaba dar lo mejor para el cumplimiento de los sacrificios que Dios mandaba, los holocaustos, sino que daban rapiña, o sea, lo que era tan malo que se lo dejaban para que se lo coman los buitres, los animales enfermos, flacos, acabados, que no valían. Ya deja eso para la ofrenda a Dios, para el sacrificio, para el sacerdocio, para lo que reciben los sacerdotes. Y eso es lo que pasa hoy en día con los diezmos y las ofrendas. Muchos de nosotros a veces podríamos llegar a perder la noción de lo que es dar una ofrenda, un diezmo, y no entender que es un regalo de amor para Dios y lo que Él pide, sino que lo damos lo que nos sobra como para no quedar mal, porque ya toca cumplir. Y eso el Señor nos dice que aborrece la rapiña para el holocausto. Estamos ante un Dios justo que sabe qué es lo que Él ha mandado y cómo lo tratamos de cumplir cada uno de nosotros. Pero a aquellos, a los fieles, les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Para los salvados por el Señor Jesucristo, el Señor dará el salario fielmente, y el salario es la vida eterna, ya está pagado, ya tenemos vida eterna y tenemos un pacto perpetuo que no termina nunca, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que recibiendo el señorío de Cristo sobre nuestras vidas nos convertimos en hijos de Dios, para obedecerlo, para seguirlo, para amarlo, para honrarlo, para venerarlo, para adorarlo, para ofrecerle todo el culto, la honra que solo Él se merece. Ese es el pacto perpetuo. Su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que lo vean reconocerán que son el linaje que bendijo Jehová. Y aquí, más que los hijos físicos, entendemos que esto se refiere a los hijos espirituales, al compartir con los demás la posibilidad de ser salvos, y los que acepten lógicamente son descendencia, ¿no? Célebre entre las naciones y los vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son el linaje que bendijo Jehová. Y los judíos, los israelitas, pensaban que esto se refería solo a ellos por ser descendientes de Abraham, aunque se olvidaban que en la formación de su pueblo hubieron muchas influencias externas, gente de otras naciones que se integró, y de las infidelidades que ellos cometieron. Aquí se habla del linaje de los escogidos de Dios, de quienes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser los hijos de Dios, ese linaje, esa descendencia famosa. Y luego sigue los versículos 10 y 11 con una especie de cántico, un cántico de alabanza, de celebración. Dice: con sumo gozo me regocijaré en Jehová. Y aquí ya no está hablando Jesús, sino más bien el profeta. En la persona del profeta es la que se está refiriendo a esto, ¿no? Isaías. Con sumo gozo me regocijaré en Jehová,
Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué tanto gozo? ¿Por qué tanta alegría? Porque él está recibiendo estas noticias. Lo que viene, la salvación prometida, el Mesías que vendría. Él no lo vio físicamente, pero en las visiones que Dios le revela para que él escriba esta profecía, él ya ve el cumplimiento de ellas. Ya son ciertas, él las ha experimentado y por eso se goza, se regocija. Su alma se alegra en Dios porque me ha vestido con ropas de salvación. Él ha llegado a comprender, lo cual no era muy común en esa época, que él era un pecador y que estaba mal, pero que Dios lo ha salvado. Le ha dado ropas de salvación, manto de justicia, y se me ha cubierto con el manto de la justicia. No, él ha sido hecho justo por la obra de Jesucristo. Él es el que justifica. Nosotros no merecemos nada. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. Somos infieles, somos imperfectos, somos justificados. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto lo vio Isaías y él se gozó por la salvación que venía. Y por ese vestido que él habla, no figuradamente, el manto de la justicia. Dice que ese vestido es como el novio y el sacerdote que se visten espléndidamente, o como la novia que se engalana con sus joyas. O sea, lo mejor de lo mejor, las ropas más elegantes, las más santas, las más especiales. Así es la salvación, así es la justicia de Dios con que viste a su pueblo. Dice, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Jehová hará brotar la justicia. Dios es el que produce el crecimiento de las plantas y nosotros a veces nos maravillamos como vemos a veces un suelo aparentemente vacío y llega la lluvia y de repente de la nada aparecen plantas con frutos que ponen bonito, flores, se ve todo lindo, alimenta a los animales, a las personas. Así de esa manera como surgen las plantas, de esa manera Jehová hará brotar la justicia. Eso que tanto clamamos, tanto crimen, tanto delincuente, de los violentos y los de cuello blanco, que en fin todos hacen daño a las personas. En ese momento lo que brotará es la justicia de Dios, así como brotan. Por todos lados las cosas serán justas. ¿Ah? Y la fama de Dios y su fama en presencia de todas las naciones. Esto solo pasará en el reino de Jesucristo. Por eso los que amamos la venida del Señor siempre estamos pendientes de que el Señor ya venga y eso pedimos, porque nunca habrá justicia ni las cosas estarán bien mientras no reine Jesucristo en esta tierra. Para que haya justicia en su vida tiene que reinar Cristo en su corazón. Tiene que brotar como brotan las plantas cuando usted realmente le permite esto. Este capítulo es tan bonito porque continúan esas buenas noticias y la manera en que se las presentan, ¿no? Viene con un anuncio así que usualmente cuando recibimos malas noticias también se da alerta, ¿no? Pero cuando se vienen las buenas noticias, mira, tengo algo lindo que contarte, algo maravilloso que compartir contigo, que ha llegado el día de salvación, el año de gracia del Señor. Estamos en el periodo de gracia. Solo tienes que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y poner toda tu fe y confianza en Él para convertirte en hijo de Dios, en su sacerdote, en su ministro y servirle el resto de tu vida fielmente. Y esa es la buena noticia, que eso nos da salvación y vida eterna para todos los que tienen el corazón quebrantado, los que padecen injusticia, los que buscan el perdón, la misericordia, la ayuda. Estas son buenas noticias. Jesús venía, llegó, ya partió al cielo, pero todavía seguimos en el tiempo de gracia, en el tiempo de bueno, de publicar libertad a los cautivos y a los presos que van a salir de su cárcel. ¿Ah? Es tan bonito esto que podríamos decir que resume todo el Evangelio. Es el Evangelio del Antiguo Testamento, Isaías, en estos capítulos tan bonitos.
y nosotros estamos para ser el brazo ejecutor de estas políticas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que tenemos que reflexionar acerca de este capítulo es el papel activo en primera persona que tiene Jesucristo. Él se presenta a sí mismo como el ungido de Dios que está llamado a servir y el que trae todo lo bueno. Por lo tanto, es obra de Dios. Por eso es que la gloria es para Él. Si usted y yo estamos sirviendo a Dios en este tiempo, es gracias a la obra de Jesucristo. Todo el mérito se lo lleva a Él. Él es el protagonista de esta historia. Jesús no está cruzado de brazos. Él es el que está haciendo todo este trabajo en nosotros. Lógicamente en nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, quien nos impulsa al querer como el hacer las cosas de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, con estas noticias tan hermosas que recibimos desde aquel entonces, cobremos ánimo. Ya falta tan poco para estar ante la presencia del Señor. El tiempo para Dios es instantáneo. 1000 años son como un día y un día como 1000 años, ¿no? Entonces, si Isaías ya 800 años antes ya lo vio, lo disfrutó y se gozó y alabó a Dios por la salvación que venía, y nosotros ya lo vemos cumplido hace más de 2000 años, cómo Jesús vino a este mundo, cómo trajo salvación y cómo todavía estamos en el tiempo de la gracia y cómo nos ha tomado en cuenta a nosotros, los extranjeros de Israel, para pastorear sus ovejas, para sembrar su palabra. ¿Qué más podemos pedir? Estar tan gozosos como el mismo Isaías por esa salvación, por esa ropa de salvación, ese manto de justicia que es como la ropa más elegante que Dios nos ha puesto para ministrarlo de la mejor manera. Yo los invito, mis queridos hermanos, a recordar estas verdades bíblicas que probablemente ya las conocemos, ya las sabemos, pero a veces como que las olvidamos y las hacemos de lado. Dios está activo, Jesús está activo, Él está moviendo todos los corazones de sus hijos, de sus siervos, para cumplir este ministerio, la obra encomendada, la obra para la cual Él fue ungido de su Padre, el mismo Jehová, a su Hijo Jesucristo, para que Él realice toda esta labor. Y nosotros, como cristianos, la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Que esa sea la realidad en nuestras vidas, permaneciendo fieles, recordando lo que somos y lo que tenemos que hacer en cada momento de nuestras vidas. Esto es todo por el estudio de hoy, aparentemente corto, estos 11 versículos, pero muy cargados de esas buenas nuevas, ese evangelio, las buenas noticias de salvación. No se olviden repasarlo muchas veces, uno de los capítulos más leídos, más citados de las Sagradas Escrituras. Y la próxima semana tenemos el capítulo 62. Asimismo, hermanos, si ustedes quieren compartir su punto de vista, su criterio, o corregir algún error o hacer una pregunta a través del grupo de WhatsApp o los comentarios de este video o el grupo de la iglesia, pueden hacerlo con toda libertad, con toda confianza. Estamos todos para aprender juntos con la unción del Espíritu Santo y la humildad que debemos tener al estudiar la palabra de Dios. Es todo por ahora, un abrazo muy fuerte, que Dios los bendiga, hasta la próxima.